se trata de aquellos que, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, como dijo Jesús. Nosotros somos regidos por unos valores superiores. Hay valores hermosos, filosóficos, que ayudan mucho al ser humano a convivir dentro de esta experiencia humana, dentro de esta cotidianidad e interacción humana. Pero los que hemos nacido de nuevo, que hacemos parte de un reino eterno, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios con un propósito superior, anunciar las virtudes, anunciar los valores del reino eterno, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, cuando trabajamos el tema valores de un reino eterno, estamos hablando de los ciudadanos del cielo, de aquellas personas que sabemos, que tenemos la certeza y la seguridad que en el reino de Dios nosotros estamos contados por su gracia, por aquel amor con que nos amó, y miles y millones de personas recordaron esta semana pasada, conocida como la Semana Santa, una semana de reflexión, de coinonía, de armonía, de recogimiento. Pero no solamente se limita a una semana. Los que vivimos en ese reino, los que dependemos de ese reino, continuamos siendo baluartes, siendo instrumento de Dios para continuar alumbrando un mundo que se desborda y se deshace en las tinieblas. Usted y yo somos la luz del mundo. No defraudemos a aquel que nos tomó por soldados, que nos llamó, que hizo que usted y yo hoy fuéramos parte de ese reino, de ese pueblo adquirido. Hoy, ya como en cuarta ocasión, estamos trabajando valores de un reino eterno, y les decía al inicio de la serie, mira, los valores son principios básicos para una convivencia pacífica y saludable. Pero no solamente eso, claro, los valores en general. Pero como me refiero a unos valores específicos, entonces tengo que decir, estos valores son una exclusividad del reino espiritual. Solamente los espirituales escuchan este tipo de palabra y se identifican y dice, comprendo, porque se trata de mi casa, se trata de mi Señor, de mi Salvador, de aquel que le dio sentido y significado a mi existencia, un significado superior. No para que nos sintamos superiores a los demás, sino responsables de los demás. ¿Qué significa esto? Usted está obligado a alumbrar a aquella persona que carece de la luz. Usted está obligado a convertirse en faro de esperanza. Y si usted es parte de ese pueblo, usted siente que está conmigo y me da el puño diciendo, yo soy de esos, pastor, porque somos de ese pueblo, de ese linaje escogido. Mateo capítulo 5 versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aquí en este llorar, o en esta expresión de Jesús en el Sermón del Monte, que está hablando, vuelvo y digo, de estas 8 virtudes, de las 8 bienaventuranzas que describen al hombre no caído, al hombre original. Está haciendo alusión a estos hombres, o a estas personas, o a estos seres humanos que lloran. Y hay dos formas de ver el texto: desde el llanto por la condición humana, de las aflicciones del día a día. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, me duele, me preocupa, me angustia. Este dolor produce un tipo de llanto y de angustia y de preocupación. Y claro, hay una bienaventuranza, porque Dios siempre consuela al necesitado, al que padece de hambre, al que tiene necesidad, y busca de alguna manera de darle pan al que tiene hambre y abrigo al que tiene frío, diciendo, mirad las aves del cielo, que ni trabajan ni hilan, y con todo eso el Señor provee a sus necesidades. Pero hay algo superior en el texto, que no se limita a nuestra experiencia física o a nuestra experiencia humana. Es algo superior. Bienaventurados los que lloran se refiere a los que logran hacer conciencia de su condición de pecado. Los que por la gracia de Dios son alumbrados, y a través de el espejo de la palabra observan su condición de miseria, como el hijo pródigo cuando vuelve en sí y dice, ¿qué yo hago entre los cerdos? ¿Qué yo hago entre la porquería? ¿Qué yo hago entre la suciedad? Yo necesito levantarme. Y en ese caer en tiempo, en ese despertar de sí,
hay una angustia que hace que el alma llore, el alma del nuevo nacimiento, de aquel que ha nacido de nuevo y ve su condición, su extremo deterioro y siente compasión por sí mismo y llora por la condición del pecado. Pero para esto se necesita conciencia de pecado. Una vez usted comprende su realidad humana y su realidad pecaminosa, siente repugnancia, angustia y deja salir el llanto, porque anhela, porque desea, porque intenciona su corazón vivir para Dios, porque Dios es santo y habita entre la santidad y usted quiere, usted desea, usted anhela fervientemente que la gracia del Espíritu de Dios more en su vida, pero su condición pecaminosa le hace sentir terrible y por eso se humilla ante el Señor. Y ahí la Biblia dice: bienaventurado eres, afortunado, que pudiste quitar la ceguera, que era la primera bienaventuranza. Pudiste comprender tu pobreza espiritual y ahora tu conciencia de pecado te impulsa a lamentar. Ya no lloren más, hijos, hijas de Jerusalén, dice Isaías, porque tu pecado ha sido perdonado. Ya no tienes que llorar. Ese es el llanto de Pedro cuando comprende su condición humana de debilidad y haber negado a Jesús. Y dice la Biblia, cuando se dio cuenta de su condición, sintió dolor y lloró amargamente. ¿Por qué negué a mi maestro? ¿Por qué vuelvo y peco? Miserable de mí, diría el apóstol Pablo. ¿Por qué queriendo hacer lo bueno no lo hago? Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Es ese llanto que produce repugnancia al pecado y anhelo por la santidad. Bienaventurados, bien, eres afortunado si sientes deseo de llorar ante tu pecado. Eres afortunado si sientes repugnancia ante la suciedad y anhelo por la santidad. Eres afortunado, es decir, bienaventurado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora bien, no todos los llantos producen bienaventuranza, porque hay quienes lloran por su orgullo o su arrogancia. Hay quienes lloran porque no pueden tener el carro que querían o la casa que querían o el cuerpo que querían o el hombre o la mujer que querían. No todos los llantos producen bienaventuranza. Quizás los que viven llorando por sus miserias egocéntricas, quizás los que viven llorando por su altanería y su cobardía, por su terquedad, porque constantemente tropiezan 10 veces con la misma piedra, pero siempre señalan al otro o a la piedra como culpable y no aceptan su condición de pecado. Y no hay posibilidad de cambio mientras no haya conciencia de pecado. No hay posibilidad de arrepentimiento mientras no haya conciencia del error. Y esa conciencia del error, cuando llega a tu corazón, te hace bienaventurado. Es decir, si tú miras tu pecado con repugnancia, con conciencia, entonces eres bienaventurado. Pero hay quien vive en el pecado como si estuviera en la mejor casa. Lo ha hecho como algo de su cotidianidad. Estamos tan acostumbrados a la enfermedad que vemos la salud con desconfianza. Aquel que vive en pecado, aquel que no ve el matrimonio o como algo sagrado, sino que al contrario quiere hacer su propia voluntad. Es todo lo contrario al bienaventurado. Eres desafortunado, pero afortunado o bienaventurado aquel que hace conciencia y dice: yo no quiero más vivir o caminar por la senda tortuosa del pecado. Yo quiero vivir apartado para Dios. Quiero vivir en santidad y me repugna el pecado y lloro de angustia. Ese es bienaventurado. Así que no todos los llantos traen bienaventuranza. El peor fracaso, mi gente, el peor fracaso es sentirse exitoso o cómodo en lo que Dios condena. Voy a repetir esa frase y ojalá te haga como un eslogan en tu corazón. El peor fracaso es sentirse cómodo o sentirse exitoso en lo que Dios condena. Eso es un fracaso terrible y feroz, pero bienaventurado aquel que puede percibir con la conciencia despierta de que no quiere, como el hijo pródigo, continuar entre los cerdos y anhela volver a la casa del Padre. En segundo lugar, el llanto de la bienaventuranza es ese producto de una conciencia humana despierta ante el pecado. Es esa que te
compara en la realidad con la humanidad normal. Es esa conciencia de que eres un ser humano y necesitas ayuda. De eso se trata la bienaventuranza. Mira, lo voy a decir, el llanto de la bienaventuranza produce dos formas de verlo. Cuando asumes responsablemente la condición humana y dice, yo necesito trabajar por mi hogar, por mi familia, por mis hijos, porque quizá he sido un padre irresponsable, porque tengo un hijo, dos hijos o tres hijos y los miro cuando me da la gana o cuando sale la oportunidad, pero no hay ese compromiso. Y esa condición humana llega en momentos en el ser humano sin importar la dureza. Y eso, por mi trabajo como psicólogo, lo sé con certeza, a ciencia cierta, de que incluso hasta el más duro de corazón llega a momentos de lucidez donde sabe que no lo está haciendo bien, como esposo, como padre, como hijo, como ciudadano, como persona, como empleado. Esa es una bienaventuranza también, comprender su condición humana y la lucha que tiene por superarla, pero la más importante es la de conciencia de pecado, que como Pedro lloró amargamente. Entonces, vamos cerrando esta parte y me encantaría si hay alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionar, comparta con nosotros, pregúntenos y compartamos en este tema precioso de las bienaventuranzas. El libro de 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Mira qué hermoso. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, es decir, ese llanto, esa angustia, ese dolor, esa conciencia de pecado te lleva al arrepentimiento, que lleva a la salvación. Lo digo nuevamente, la tristeza o el llanto que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, es decir, no habría que llorar, mientras la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, si tu tristeza es por no poder continuar haciendo el mal, si tu tristeza es no poder continuar haciendo las cosas que satisfacen tus caprichos, pues esa no produce bien ni es sabia. Pero el llanto, el dolor, la aflicción que proviene de Dios, ese llanto, esa tristeza que proviene de Dios, te lleva al arrepentimiento. Qué hermoso sería que a través de este pequeño consejo usted diga: pude hacer conciencia, me di cuenta de que no estoy haciendo el papel correcto que me corresponde como hombre de hogar, como cabeza de hogar, como padre, como esposo, como ciudadano, como empleado o como esposa. Y que esta pequeña píldora que viene a través de la radio ya entrara a tu corazón y te llevara a decir: espérate, porque me están diciendo algo que yo no me había percatado. Yo me he acostumbrado a la enfermedad, yo me he acomodado. Es más, la veo normal. Y no veo posibilidad de vivir fuera del pecado. Hay una esperanza para ti. Y el Señor dice: bienaventurado, afortunado sería si hoy el llanto o la tristeza o el dolor te lleva al arrepentimiento. No habrá conciencia, no habrá arrepentimiento, perdón, si no hay conciencia de pecado. Quiera Dios que esta palabra impacte tu mente, tu corazón y te lleve, te catapulte al arrepentimiento y diga como el hijo pródigo: me voy a levantar. Yo me levantaré y yo iré a mi Padre y le diré: pequé contra el cielo y contra ti. Dame la oportunidad, aunque sea estar en tu casa como empleado. Y yo le aseguro que ese gran amado Dios abrirá sus brazos y te dirá: nada de empleado, tú eres mi hijo, hay que ponerle ropas nuevas, vestido y calzado, porque este va a ser consolado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dios los bendiga a todos en esta preciosa mañana.